Muy buenos días, señoras y señores. Hoy día vamos a conversar lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Acerca de ese 10% de las AFP, de las pensiones, si se pueden sacar, si no se pueden sacar, en qué estamos, y obviamente también vamos a hablar en global de nuestro sistema de pensiones acá en Chile. Para eso tenemos un invitado muy importante, don Álvaro Iriarte, abogado y director de contenidos de Res Pública. Hola Álvaro, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias, Miriam, por esta instancia, por la invitación, y un saludo a todos los amigos que nos siguen a través de el canal que ustedes tienen y por la difusión que hacen a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Oye, partamos al tiro, ¿qué te parece? Bueno, primero explicarles, ¿no?, que nosotros estamos grabando esta conversación mientras hoy día está sesionando el Senado y está justamente en el tema de la votación sobre proyecto, todavía proyecto, del 10% de las AFP. Pero partamos un poco en lo general, ¿qué te parece? Si me explicas un poquito de qué se trata el sistema de pensiones chileno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los demás sistemas comparado con los sistemas que hay en el mundo? Y, a ver, ¿para dónde van a lo mejor nuestras posibilidades de reforma de este sistema? Claro. Bueno, miren, efectivamente tú diste en el clavo. La contingencia y la actualidad nos tiene enfocado un poco en cuanto a Chile, a este tema del retiro, pero quizás tu pregunta es la que verdaderamente hace falta hace un tiempo en el debate chileno y tiene que ver con el sistema de pensión o el sistema previsional completo. Eh, Aquí prometo no aburrir a la gente y solo porque un tema de ubicarnos en el tiempo. La gente asocia el sistema previsional con la etapa de la jubilación y con el pago de la pensión. Y eso efectivamente es la principal prestación. O sea, ahora, este concepto, esta idea de que exista esto de la jubilación o la pensión, es una idea relativamente nueva. Es de finales del siglo XIX. Por allá nace en Alemania, bajo la dirección del canciller alemán Otto von Bismarck, donde se decide crear un primer sistema que permita sostener a las personas que se retiraban, sobre todo inicialmente pensando en los trabajadores de industria pesada o de maquinaria de la época de la revolución industrial, y que pudieran tener una fuente de ingresos una vez que se retiraban. Ese es el origen de esta lógica del concepto de sistema de pensión. Y esto se fue extendiendo con diferentes modificaciones. Y para que la gente lo tenga claro, hoy día en la actualidad es posible en todo el mundo más o menos identificar aproximadamente 30 sistemas previsionales eh, que se construyen en base a dos elementos o dos ejes centrales, pero con distintas ponderaciones, distintas variaciones. Tenemos el primero que se desarrolló en la historia de la humanidad, que es este sistema que se conoce como un sistema de colectivo o con sistemas de reparto, en el cual las personas van haciendo una contribución, generalmente es por la vía de impuestos también, pero se descuenta del trabajador y con cargo a un fondo no identificable necesariamente, sino que a un sistema, y que una vez que tú te jubilas, en el fondo recibes una pensión. Y ese sistema se construye y se sostiene en la base de que somos los trabajadores activos en un momento determinado los que financiamos al final del día la pensión de los retirados. Ahora, ¿por qué hago este hincapié? Porque en el fondo esto tiene mucho sentido y mucha lógica cuando se inician los sistemas de previsión, donde tenías altas tasas de natalidad, bajas expectativas de vida. Y por lo tanto, probablemente en 1880, cuando se inician los primeros sistemas, y también después en 1920 o qué sé yo, tú tienes una dinámica de que por cada jubilado o por cada pensionado vas a tener del orden de 4, 5 o más trabajadores activos aportando al fondo. Vamos a volver sobre eso. Y el siguiente sistema o el siguiente elemento sobre el que se van construyendo es mucho más moderno, es mucho más reciente, y tiene que ver con considerar un pilar contributivo individual, en el cual se establece que
los fondos para la pensión, voy a hablar genérico, después vamos a hacer a Chile, pero provienen principalmente, o a lo menos provienen en parte importante, de aportes que hacen los propios trabajadores durante toda su vida laboral activa. ¿Ya? En el fondo, ese es el pilar contributivo que también se conoce como cuenta de capitalización individual, porque es el que va haciendo el aporte el trabajador. Y en este caso, efectivamente, porque digo, se construyen principalmente porque vamos a irlo desarrollando, tú te das cuenta que distintos países tienen este elemento y van incorporando, sí, otros aportes, ¿ya? Y que son contributivos. Que en parte es el caso de lo que ha pasado con el sistema chileno, con la creación en el 2006 del pilar solidario. ¿No? El pilar solidario que se aprobó hace poco, o sea, si tú sacas cuenta, 2006 son 14 años, desde una perspectiva muy poco, es un aporte adicional que hace el Estado. Y eso, por lo tanto, se financia por la vía de ingresos generales de la nación que tiene el Estado, y en el caso de Chile esto es por la vía de impuestos. Estos son los dos grandes elementos. ¿Te puedo interrumpir aquí en un momento? Pero por supuesto. A ver, hace un tiempo, me parece que no mucho, se habló y se llegó a un acuerdo de hacer este crecimiento, una reforma, en el que se haría un crecimiento en la cantidad que tú aportas, y en vez de ser un 10% sería un 16%. Un cargo, el 6% sería con cargo al empleador, o miti-miti, no se tenía muy claro. ¿En qué quedó eso que pasó? Mira, ¿no? Mira, esa reforma se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó a la tramitación que corresponde al Senado. Y ahí había quedado detenida, y ahora con los anuncios que hizo la semana pasada, si no me equivoco, el presidente de la República, deberían hacer cambios y modificación. Y efectivamente yo quería detenerme ahí en un aspecto que es muy interesante, que es con independencia en estricto rigor, de si tienes un sistema exclusivamente, vamos a ponerlo así, colectivo o exclusivamente de ahorro individual. Hay algunos elementos y criterios que están presentes, que tienen que ver con una tasa de cotización, los años de cotización y también el año de jubilación. Y aquí hay elementos muy interesantes que se consideran en todos los sistemas. Efectivamente, hay un tema que tiene que ver con la tasa de cotización, tú bien lo dijiste. En el caso de Chile, la tasa es baja a todo evento. ¿Comparado con quién? Baja, es muy baja. Muy baja. Incluso, perdona que te vuelva a interrumpir, pero no, por favor. Cuando yo partí trabajando, yo era de la Caja de Empleados Particulares. Perfecto. Me descontaba un 23%. Correcto. Para la jubilación, y no el 10%, que es ahora, no el 10. Es menos de la mitad. Y tengo entendido que había algunas cajas que incluso el impuesto era más del que yo te estoy diciendo. Algunas llegaban hasta un 30% de tu sueldo. Sí. Bueno, miren, ese es un tema notable. Aquí se cruzan varios factores. Este es un tema muy, muy interesante. Nos preocupa mucho porque además, te voy a nombrar varios de estos temas conectando con tu acotación. Efectivamente, la tasa de cotización, lo preocupante aquí o lo interesante es que esta tasa de cotización en Chile se fijó desde el año 82, más o menos, 81, 82, y no tuvo ninguna variación hasta ahora. Entonces ahí tú tienes un indicador muy, 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 muy delicado, porque efectivamente nosotros quedamos por debajo de los valores que tienen los países de la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo. Y esto es importante, porque efectivamente aquí hay un tema interesante de fondo. Es lo siguiente. Cuando tú te jubilas, el sistema previsional, y lo conecto con lo que venimos hablando. Claro, tú tienes, la lógica es que recibas un ingreso, recursos, dineros, que te permitan mantener. Y eso es así. Ahora, hay un criterio que puede sonar muy duro, que no tiene que ver con el monto de las pensiones concretas, sino que con un principio en abstracto. Por definición, de una perspectiva económica, cualquier persona que se jubile no debería esperar recibir lo mismo que una persona activamente laboral. Y esto no es ser mala persona, sino que hay un principio detrás, porque en estricto rigor, la otra persona está generando, en este momento en concreto,
trabajo, estás generando un aporte además por la vía de impuestos, en teoría, para todos los que nos escuchan, porque los casos concretos, sin lugar a dudas, te van dando matices. Pero cuando tú te retiras, en teoría, la idea, el plano ideal es que tú tengas menos obligaciones financieras que las que tienes cuando estás en tu vida activa. Entonces, me explico, por ejemplo, probablemente, o lo que corresponde es que cuando tú te jubilas, tú, por ejemplo, no tengas una deuda de hipotecario respecto de la casa donde tú vives. No significa que no puedas tener un hipotecario porque tienes una segunda vivienda o porque en algún momento decidiste invertir algo que recibiste o algo que generaste. No, pero por ejemplo la que tú vives. ¿Por qué? Para no tener el riesgo que si dejas de pagar te quiten tu casa. Claro, claro. Por ejemplo. Ese es un elemento. Otro elemento que no está en el marco del sistema previsional, pero que nos permite reflexionar sobre el tema del retiro, la jubilación, es que tradicionalmente, y en esto a lo mejor ustedes desde el canal lo pueden haber visto con más frecuencia en los temas, hay un rol importante, o había un rol importante de la familia frente a la jubilación y a la tercera edad. Y en Chile los cambios demográficos y sociales han sido muy intensos. O sea, en los años 50, 60, era muy habitual que los abuelos vivieran en la casa cuando ayudaban, o cuando eran solteros, o cuando quedaban, se retiraban, que vivieran con alguno de los hijos, o que tuvieras una propiedad que pudiera alojar una casa y no tuvieras esos temáticos. Y había una red de apoyo hecha en la familia. Piensa tú que históricamente en Chile la gente no tenía acceso a pensión. Cuando tú comparas las cifras del sistema antiguo, el sistema antiguo, la cobertura era mucho menor porque te exigía cotizar ciertos años, la gente no los tenía. Hoy día hay un problema que se produce porque tú basta que tengas un contrato de trabajo por un año y a ti te van a cotizar y por lo tanto vas a tener fondos de pensión. En el sistema antiguo no era así. Tenías que cotizar tantos años consecutivos, mucha gente no lo hacía, era muy fácil renunciar. Y yo conozco casos muy cercanos donde la gente, por un tema de ingresos, renunció literalmente a recibir esta cotización que iba para su jubilación y que en la práctica quedaba sin jubilación. Y un tercer elemento asociado al tema de la carga financiera que debería tener un hogar a esta edad de jubilación, más la red de apoyo de la familia, tiene que ver con un cambio en los gastos, en teoría. Hoy día sabemos que eso también está sometido a presión. ¿Por qué? Porque estos tres elementos adicionales, y con esto me callo, Miriam, lo prometo, y con estos tres elementos adicionales, hoy día tenemos dos problemas. Primero, tenemos una incorporación masiva de la mujer a la fuerza de trabajo. Y muchas veces las mujeres trabajan, todavía en Chile, en muchos sectores rurales, se nota mucho, las mujeres trabajan esporádicamente y muchas veces solo salen a trabajar cuando necesitan apoyar, cuando es una familia tradicional, en el sentido que hay un matrimonio o con pareja, salen a trabajar cuando tienen que apoyar los ingresos de la casa, como complemento, qué sé yo, o derechamente cuando son familias donde las mujeres son las jefas de hogar y tienen que asumir esa tarea, ellas tienen que salir a trabajar porque necesitan generar los ingresos. Y eso te genera un cambio en el sistema, porque muchas veces estas mujeres trabajan part-time, por menos jornada o por menos dinero, porque en el fondo muchas veces están complementando el ingreso de la familia. Claro. Esto es un tema. Y lo segundo, el aumento de las expectativas de vida. O sea, cuando se implementó el sistema, tú te jubilabas las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65. Pero ¿cuál era la expectativa de vida entonces en Chile? 70 años, 72 años. Entonces, la sobrevivencia no era mucha. Pero hoy día, Chile estamos llegando a tasas de expectativa de vida, estamos en los 80 y algo, 82, 84. Y cada vez es más común, y la gente que nos ve probablemente tiene una experiencia, que llegue a tener familiares vivos y sanos en general de 84, 85, 86 años. Claro. Entonces, en ese aspecto, ningún sistema te resiste con esta sobrevida de 20 años. Esos son algunos elementos genéricos, ¿no? Sin entrar todavía al detalle de Chile. Sí, y ahí se me viene al tiro la primera pregunta que me hicieron, me han hecho miles de preguntas para yo hacértelas a ti hoy día. Y la primera pregunta es ligada precisamente a los años, con respecto de esta expectativa de vida, en la que mucho se especula en que son 100 y tantos años los que ponen las AFP para calcular
la cantidad que te pasan como jubilación, tanto las AFP como los sistemas de seguro. ¿Es así? Mira, lo primero, miren, que yo creo que puede ser valioso, porque a raíz del debate uno se ha percatado de esto, es que hay que hacer una distinción entre la administradora del fondo de pensión, que son las AFP, y los fondos de pensión. Y eso es muy interesante para el debate que estamos teniendo y para esta pregunta. El fondo es un fondo de contribución. Si ustedes pudieran asimilarlo, el fondo es muy similar a un fondo mutuo, que es este instrumento de inversión donde tú vas ingresando dinero y tú compras cuotas de este proyecto financiero y ese te da la rentabilidad porque está invertido a su vez en acciones, en depósitos a plazo, en bonos del tesoro, en el caso bonos del Banco Central, o sea, qué sé yo. Y la administradora es, en el fondo, el ente que se creó en Chile para hacer una administración técnica de estos fondos. Entonces, efectivamente, ¿por qué esto es importante? Porque al hacer la distinción uno puede entender, por ejemplo, lo que está pasando hoy día. El debate de por qué retirar este 10% es porque, claro, se parte de una premisa que está consagrada, que es que ese 10% es parte del fondo y los ahorros del fondo le pertenecen a cada cotizante. Ahora, la tabla de vida ha sido un debate muy interesante y muy actual, porque eso entra no desde la perspectiva de los ahorros de los cotizantes, sino que, como tú bien dices, entra derechamente respecto de quienes administran el tema. La tabla generalmente se ha revisado, pero no se revisa quizás como uno pensaría periódicamente todos los años, y ahí se genera la ponderación, el factor y el cálculo. Probablemente hay un elemento que tenga que ver con la forma de proyectarlo, porque podría ser que al disminuir el tiempo, los años, esta dinámica expectativa, en teoría tú podrías tener un mejor factor que te permita obtener una mayor pensión. Eso es así, pero dado el sistema actual, y digo actual porque no sabemos la reforma que tú misma mencionaste que se tiene que discutir, lo que al final de cuentas determina son la cantidad de años que tú tienes cotizados ininterrumpidamente, esto es, las lagunas te afectan negativamente, y sobre todo las mujeres pueden tener periodos de laguna mucho más largos que los hombres, porque cuando deciden, por ejemplo, formar familia y tener hijos, las mujeres a veces voluntariamente deciden, me quedo en la casa unos años, y eso ha pasado, y después se reinsertan a la vida laboral. Eso es verdad, pero ¿qué ocurre? Que si dejaste fuera de cotizar 5 años, 6 años, eso lo arrastras, a menos que tú lo veas. Y ahí hay un tema. Y lo segundo tiene que ver con que en el fondo, como la cotización se calcula sobre los salarios, quizás uno de los grandes temas pendientes no es directamente la AFP, sino que es revisar por qué la economía chilena se ha demorado en que el crecimiento real de los salarios sea más rápido. Y eso es un tema que excede, pero sí tiene un tema. Ya, perfecto. O sea que teóricamente, si se bajara esa tabla para calcular las pensiones, subirían automáticamente todas las pensiones. Pero no tanto como Digamos. se podría esperar. Podría ser un aumento marginal. Perfecto. Claro, Ya, o sea, por ya. ejemplo, podría yo planteártelo con un ejemplo crudo, porque efectivamente probablemente mucha de la gente te haya preguntado, digo, oiga, pero tenemos pensiones de 150.000 pesos, de 180.000 pesos. Soy muy cuidadoso en las expresiones que ocupo, pero a lo mejor te podría subir 5.000, 10.000 pesos un ajuste. Ya. Va a depender también de tu fondo. No es una solución, una receta que te produzca un impacto de 100.000 pesos o más, significativo. Por supuesto que pueden ser muy valiosos, yo no lo discuto, pero no abordaríamos el problema quizás de fondo. Sí, bueno, ahí hay un montón de problemas de fondo que a lo mejor si los tratamos nos tratamos de apurar, los podemos conversar. Pero mire, claro. Una pregunta, por ejemplo, que dice esta posibilidad de sacar estas luquitas, que repetimos, está en proceso en este momento en el Senado. Y si tú me ayudas, Álvaro, podríamos decir que si esto sale tal cual como viene de la comisión que lo acaba de aprobar hace un día o dos, claro. sale tal cual, debería irse de nuevo a la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, porque se han introducido algunos cambios. Algunas Y por el modificaciones. proceso,
Sí, por el proceso, tenemos que esperar cómo salga la sala, pero si se aprueban estas modificaciones, tendría que volver a la Cámara por un tema de mixta. O sea, bueno, si lo aprueban ellos, se cierra de inmediato, pero si hay nuevamente diferencia, va a comisión mixta. Tiene que ir a comisión mixta o a sala de diputados, pero sí o sí vuelve a la Cámara. Vuelve, sí, vuelve a la Cámara. Si la Porque Cámara tengo dice, ya sabe entendido, qué, porque estoy de tengo acuerdo, entendido se que acaba. se incorporó lo del un año para poder sacar la plata. Se incorporó otra cosa que es a los pensionados de las AFP. Y también se incorporó lo de crear un fondo que estaba puesto y ellos lo rechazaron, pero ahora se volvió a poner, crear un fondo que repondría lo que la gente sacaría en esta ocasión. Esas tres Mira, mecanismos, ahí sí. efectivamente, sí, efectivamente, Miriam, eh, ¿cómo se llama esto? Del cambio del plazo, efectivamente se estableció el plazo como eh, que desde que se publica la ley, porque en el caso chileno tenemos que se tramite y después se publica, se da un plazo de un año, aunque son 365 días, como tú bien Claro, dijiste, para que tú puedas hacer la solicitud. ¿Y esto por qué se hace así? O sea, tienes un año para hacer la solicitud. Porque probablemente se quiere evitar que se deje restringido esta figura por sus autores y la gente que la está patrocinando. No quieren que esté restringido al estado de catástrofe que tenemos hoy día, aunque ese sea claro. el fundamento para haber presentado esta idea. Exacto, sí, porque ahí Y hay una cosita que tú deberías aclararnos. ¿Por qué el tema de que en estado de catástrofe se podía presentar esto? Si no, era inconstitucional, ¿es verdad? mira, Está mira, rayano en Mira, más que límite. eso, te cuento un poco la discusión. Lo que ocurre es que en otras partes también se ha permitido, a raíz de la situación Ujú. económica que ha generado el COVID-19, se ha permitido ciertos retiros de fondos, ir a los fondos de pensión genéricos. Pero en otros lugares lo que se ha hecho es que se han establecido requisitos bastante más exigentes. Aquí se plantea la opción de retiro libremente. En otros países se ha planteado que se retire, por ejemplo, durante un estado especial o aunque no tenga esta cláusula, por las personas que se encuentren en la siguiente situación. Por ejemplo, que hayan visto disminuidos sus ingresos, que no hayan podido pagar su crédito hipotecario en tanto tiempo, Claro, buscando darle un marco más restringido, porque efectivamente eh, el tema es que en ese caso tú estás retirando ahorro para destinarlos probablemente a consumo presente. claro, claro. Ese es un tema porque en el fondo en ningún sistema de pensiones, sea colectivo o construido sobre el sistema colectivo o sobre un sistema de capitalización individual, Miriam, la idea es que tú no retires esos fondos. ¿Hasta cuándo? Hasta que te jubiles. Claro, Esa es la idea. ¿Por qué? claro. Porque en esto el ser humano tiene un comportamiento muy predecible. Yo sé que la gente te va a escribir, oye, yo no me lo voy a gastar. Está bien, pero y no estamos generalizando, sino que estamos mostrando las estadísticas más generales, pero sin generalizar así como esto es el ser humano. No, no, no. El ser humano privilegia el consumo presente. Y Sí. esto nosotros lo hemos experimentado mil veces. O sea, cuando de repente uno recibe a toda la gente que nos ve, cuando recibe un dinero extra, por cualquier motivo, ¿qué es lo primero que uno hace aunque tenga espíritu de ahorro? Uno dice, mira, voy a gastar esto porque tengo que pagar 1, 2, 3 y lo otro lo ahorro. Bueno, eso se llama privilegiar consumo presente por Claro, sobre ahorro futuro. exacto, exacto. Oye, vamos a las preguntas individuales. Vamos a las preguntas. Una persona escribió y dice, soy activo, soltero y sin hijos. ¿Qué pasa si me muero hoy? ¿Para dónde va esa plata? ¿Dónde queda mi ahorro? Mira, los fondos de pensiones, el ahorro previsional, es Ujú. heredable en Chile. ¿Ya? Eso es heredable. ¿Y por qué? Porque en Chile existe técnicamente, como son fondos de los trabajadores, ellos lo acumulan en ese fondo y esto se vuelve heredable y por lo tanto si él si dice soy soltero, activo, si tiene a sus padres vivos o si tiene un hermano, dependiendo de la ley sucesoria, ellos pueden acceder a estos fondos, ¿ya? Ya, Tú no perfecto. pierdes esos fondos, tú no Ya, pierdes porque esos fondos y mucha esto se gente aplica, está,
Mucha gente estaba Sí, diciendo que no, que si se moría y no tenía ni hijos menores de 25, ni esposa o marido, esa plata se quedaba para la FP. no, eso no es No. así. Esto se aplica en las normas generales, como te digo, como existe reconocido por el diseño un derecho de propiedad sobre los fondos, sujeto a la condición de que en teoría no los puedes retirar antes porque estás para tus pensiones, Ujú. los dineros son heredables y ustedes los pueden revisar, de hecho, en la página de la Superintendencia de Pensiones, que es la que regula este tema, Sí. es claro y te dice que las cuentas individuales de las AFP son de propiedad de los afiliados y por lo tanto los remanentes, es decir, todo lo que esté en la cuenta es heredable, ¿ya? Perfecto. Y en ese sentido se siguen los herederos que están establecidos por la ley civil. ¿Quiénes son los herederos por la ley civil? El cónyuge, los hijos, primeramente, pero también el padre o la madre, y también puede tener hermano, y tú puedes, si no tienes persona, tú puedes disponer, si no tienes estos herederos obligatorios, tú Ujú. puedes, que es el caso que yo no estoy casado, porque tú no tengo papá ni mamá vivo, no tengo hermano y no tengo hijo, tú puedes hacer testamento disponiendo de tu herencia, y por lo tanto, a quien tú le dejes tu herencia va a tener la posibilidad de acceder a los remanentes de los fondos de pensión. Ya. Segunda pregunta que tiene que ver mucho con la anterior. Dice, ya, esos fondos que se heredan, ¿es verdad que si, por ejemplo, yo soy mamá, un hijo mío se murió, dejó esa plata en herencia, yo tengo jubilación, a mí me van a dar la misma jubilación de mi hijo como en cuotas o porque yo tengo pensión no me la van a dar? Mire, el tema es el siguiente. No, la pensión es un tema, pero cuando fallece una persona que tiene fondos en su cuenta de capitalización individual, Ujú. esos fondos se heredan a todo evento. Es lo mismo es Ya, lo mismo para estos efectos a que el hijo tenga plata en la cuenta corriente o que tenga un depósito a plazo o que tenga acciones en la bolsa. Se ya, hereda, ¿ya? ¿Dónde perfecto. está dónde está el tema? De hecho, fíjate que aquí en el fondo hay normativa que está establecida por la ley, pero ha sido actualizada por la eh, por el organismo que está establecido. Entonces, aquí dice, y esto se aplica también, por ejemplo, para el ahorro previsional voluntario, el famoso APB o la cuenta 2, Ya, ¿ya? ya. Ahora, hay una normativa, O sea, da lo mismo y tú en puedes, buenas cuentas. Yo sospecho que tú, porque te veo más o menos ahí, que estás mirando la página de la sí, lo estoy revisando, la la estás super, ¿por qué? revisando. Perfecto. Sí, porque es importante. Yo les recomiendo que la revisen. La página es spensiones.cl y está Ya, el detalle, porque en verdad está explicado mucho más amigablemente, Miriam, que ir a la ley, pero los fondos son heredables, ¿ya? perfecto. Lo que ocurre es que para que lo tengan claro, ahí puede haber diferencias. eh, por ejemplo, la propia ley te dice que si tiene menos de 5 UF en la cuenta de capitalización, lo Ujú. puede retirar demostrando que es el hijo. Pero para todo lo otro te exige, ponte tú, o el La posesión heredero, pero efectiva, para todo lo otro supongo. te exige la posesión efectiva tramitada y completa. Y eso Ya. significa Que por lo que tú demás, tienes que la posesión efectiva es sumamente fácil de sacar. por Gente día, así que es. es un tremendo enredo, un tremendo lío, y no, es muy fácil de pedirla. Lo puede pedir cualquiera de los herederos. Efectivamente, y tú llenas los certificados y tú llenas los fondos y tú los retiras. Lo que yo quería agregar al comentario, sin perjuicio que está en Ujú. el detalle, es que, por ejemplo, si tú tienes un monto, probablemente no es que te lo entreguen como pensión, sino que te hacen la entrega del fondo, te lo pueden traspasar, te lo pueden liberar en cuotas. Hay distintos mecanismos, Ya, pero el fondo pasa, el fondo se hereda. ¿Ya? El perfecto. único caso, y el único caso en que el fondo no se hereda, sería el caso de alguien que no tenga ningún familiar heredero, que no deje testamento, que es lo que Ujú. pasa con los bienes de cualquier persona en Chile, que finalmente Claro. es el Estado el que los puede reclamar, ni siquiera la AFP. Y los puede reclamar, tengo entendido, esto nada que ver con lo que estamos hablando, pero tengo entendido que incluso los puede reclamar cualquier persona que sepa, por ejemplo, O que... sea, uno hace la denuncia, un trámite muy Claro, simpático que se llama la herencia yacente, y tú haces la denuncia y te llevas un premio por decirle al fisco, oiga, señor fisco, acá hay una herencia que es suya,
Yo se la exacto, encontré y te dan un porcentaje, que es un valor exacto. del total del herencia. Sí. Sí, Bueno, volvamos. Oye, volvamos. cosa, no hemos topado el tema de las dos posibilidades que existen en este país en este momento para pensionarse. En realidad son más de dos porque tienen como unas ramitas, pero esto de la posibilidad de pensionarse por AFP o pensionarse por aseguradora. Sí, Las personas que hacen lo de la aseguradora, las lucas las pasan a la aseguradora y tengo entendido que ya dejan de ser propias y tú te sí, suscribes a que te den una pensión X, pactada y sí. firmada. Y ahí tengo entendido que tú puedes decir, mire, quiero que sean heredables por 5 años, por 10 años, por 20 años, o no quiero que sean heredables. Mira, efectivamente, dentro Uno. de las modalidades, Miriam, lo que pasa es que uno es jubilarse y en el fondo con el sistema de decir, ¿sabes qué? Me jubilo con los fondos que tengo y por lo tanto, cuando yo llega a mi jubilación, el banco, perdón, el banco, la AFP, Ujú, me calcula y me dice, ok, yo le voy a entregar mensualmente a usted en tantas cuotas el pozo que tiene. Pero existe otra opción que en estricto rigor está inspirada en un contrato que ha existido por cientos de años en el mundo y en Chile también desde los tiempos de la ujú. independencia, que es la renta vitalicia. O también ellos, cuando tú lo ves en la aseguradora, tienes renta vitalicia o retiro programado. En el caso de la renta vitalicia, lo que tú haces efectivamente, Miriam, es que tú tomas tus fondos, tus ahorros, y dices con una compañía de seguro, mire, yo le entrego, este es mi fondo, y usted ofrézcame con sus condiciones qué pensión me da. Y entonces se hacen los cálculos y ellos te hacen la oferta y dicen, mire, yo le ofrezco una pensión de tanto mensual. Y esa pensión ellos te la tienen que pagar por toda tu vida. Ujú. Y por lo tanto, tú ya no tienes los fondos de pensiones como los tienes en el sistema en que te van pagando con cargo a la cuenta, sino que tú aquí te están pagando una renta vitalicia. Y generalmente la renta vitalicia tienen ahí modalidades algunas distintas porque en estricto rigor, en el origen, la renta vitalicia se extingue cuando muere el beneficiario, o sea, Claro. el pensionado. Pero como tú dices, algunos te permiten, por si te queda un saldo, desde una perspectiva de decir, mire, yo le pasé a usted 100, a estas alturas llevo gastado 90, me queda un saldo, el saldo te lo heredo. Pero efectivamente son distintas modalidades. ¿De qué depende? Muchas veces depende de tu expectativa de vida, de tu proyección, de los ahorros que tú tengas, de qué crees tú que es lo que te conviene más para retirar. Perfecto. Y con respecto de eso, una persona pregunta, ¿qué pasa si la aseguradora quiebra? ¿Alguien te Ah, responde? mira, en ese sentido, a lo mejor la respuesta no es muy gráfica, pero para que tenga la tranquilidad, las aseguradoras a su vez hay un mercado de reaseguros. Y se aseguran los papeles y se aseguran estas cosas, porque en estricto rigor, eh, las aseguradoras, en caso de Chile, no es común que quiebren las aseguradoras, si ustedes lo han visto, no es común. Es más Ujú. común que se compren y se venden, pero porque tienen unos requisitos muy exigentes para constituirse como aseguradora. La renta Ya, vitalicia de una pensión no te la puede dar cualquier persona. Y para constituirse como compañía de seguros que tenga la ujú. posibilidad, además de esto, tienes que cumplir con la ley de seguros que te exige unos montos de depósito, contratos de reaseguro a tu vez. O sea, es una estructura bastante cerrada, organizada desde la perspectiva de evitar este problema. Pero en estricto rigor, debería quedar a salvo el derecho de esta persona por los contratos y las garantías que están asociadas a la compañía de seguros. No siempre Ya. es así en otras partes y existe un riesgo también, pero es el riesgo que existe al final del día en cualquier negocio, si tú lo quieres ver, en cualquier industria que tenga que ver con elementos financieros. También está presente en un banco. O sea, cuando uno se va a jubilar, uno debiera tener presente eso de tal manera de averiguar más o menos la consistencia que tiene la aseguradora y qué te está ofreciendo, ¿no es Claro, cierto? Bueno, claro que sí. otra persona pregunta, ¿por qué no tenemos un solo sistema de previsión acá en Chile? Por ejemplo, ponen como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que tienen uno por separado. Sí. Bueno, eso tiene una explicación absolutamente histórica. Cuando se planteó la reforma del sistema en Chile y se planteó introducir esta dinámica del pilar de capitalización individual, eh, esto fue en un periodo bien particular de la historia de Chile. Y en ese entonces, en el año 82, Miriam, las Fuerzas Armadas no quisieron sumarse a esta iniciativa por distintas razones.
Y en ese entonces, cuando el gobierno de la época decidió implementar el sistema, dejó afuera expresamente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Correcto. ¿Ya? Ahora, Ahora, el tema que tienen es que efectivamente, además en el caso nuestro, para que la gente lo sepa, no solamente ella menciona dos sistemas, yo te podría agregar un tercero, porque hay mucha gente que se le dio el derecho de no cambiarse cuando se implementó el sistema, de quedarse en el sistema antiguo, y esos son todos aquellos que reciben su pensión por el IPS. tienes razón, pues, claro. Y esos refundieron todos los que no quisieron cambiarse al nuevo sistema, que había un sistema de pagos de bonos de reconocimiento, había todo un entramado. Sí. Y esto es un detalle muy importante, Miriam, porque en los países, muchas veces Chile mira a países como Holanda, como Dinamarca, como Finlandia. Si ustedes revisan los sistemas de pensiones, tienen sistemas con pilares también de contribución individual, en el fondo aporte del trabajador. Lo que ocurre es que la diferencia viene por dos cosas. Primero, porque estos países vienen con el sistema de reparto antiguo y están haciendo, sostenido en el tiempo, una transición a darle más valor cada vez a la capitalización individual. Cosa que Chile lo hizo de otra manera. Chile dijo, ¿sabes qué? Implementamos la capitalización ahora, hacemos el reconocimiento de lo que han aportado el sistema antiguo a la gente que se quiere cambiar, los que no se quieren cambiar los dejamos, porque en algún momento se extingue el sistema, Claro. y haces el gasto. Y si tú revisas, el año 82 se hizo un gasto muy importante desde la perspectiva de aporte que hizo el Estado. En Europa, como tienen más gasto, no lo han hecho así, y eso ha sido paulatino. Y el segundo elemento es que en Europa, en el fondo, lo que sí puede ser una discusión pendiente en Chile, es que en Chile el Pilar Solidario nació y se creó pensando solamente en ciertos criterios cuando la gente no tenía trabajo, no recibía cotizaciones, y es un aporte que hace el Estado. En estos otros sistemas existe un aporte, si tú quieres llamarlo, universal, que en el fondo que todos los trabajadores reciben un aporte que entra del Estado, que en el fondo tu pensión se conforma de tu aporte individual, el aporte que te hace al Estado y tus aportes voluntarios. En Perfecto. Chile también existe esa posibilidad. Y lo que ahora además se está agregando es el aporte del Estado, que es lo que se está pidiendo, como el tercer pilar o cuarto pilar ahí para Claro. hacer esta reforma, ¿no? de la FP. Oye, pero no quiero dejar de preguntar algo que fue muchas personas las que preguntaron lo mismo. ¿Por qué uno puede perder plata y la FP no? Ah, mira, ahí hay un tema de reforma, efectivamente. Eh, la AFP también pierden plata, lo que ocurre es que no les afecta como pierde plata el ahorrante. Nosotros tenemos la cotización y nosotros somos trabajadores, por lo tanto, a nosotros nos repercute más y uno ve el avance. Solo para que la gente lo tenga claro, se han hecho distintas modificaciones. Por ejemplo, hoy día se habla de multifondos, hay distintos fondos que tienen Sí, distintos riesgos. sí, Originalmente no existía, cuando se creó el sistema era solo un fondo. Hoy sí. día la composición son 5 multifondos, que van desde el que tiene más o el que está invertido en mayores instrumentos de riesgo, que es el fondo A, al que está invertido exclusivamente en instrumentos de renta segura y bajo riesgo, que son el fondo E. Pero efectivamente, una de las discusiones que se ha dado es esta, porque efectivamente por los años 2000 se modificó y efectivamente una de las preguntas podría ser, ¿por qué se le traspasa la pérdida en la Sí. cotización de los Tengo, ahorros enten- individuales al individuo? tengo entendido que antes no se traspasaba esa deuda y también tengo Efectivamente. entendido que tampoco existían los fondos, los seguros. Era solo AFP y la, Claro, la pérdida no se te traspasaba. no se te traspasaba. Ahí la verdad es que habría que revisar y preguntar, porque en el fondo pareciera ser que estuvo una modificación legal por la época, pero si tú me Mm. preguntas a mí, y esto con mucha responsabilidad, me da la impresión que quizás un tema importante sería quizás revisar eso y decir legislativamente, ¿sabes? No creo que deba soportar la pérdida El ¿cómo se llama esto? cotizante. El cotizante. ¿Y saben por qué? No solamente por un tema de justicia, sino que también por un tema de incentivo. Porque a mí me da la impresión que si no la soporta el cotizante, y en el fondo, quien la soporta tendría que ser la AFP, Ujú. probablemente los ejecutivos de la AFP serían bastante más cuidadosos. ¿En qué sentido? De estar constantemente contactando a las personas para advertirle, oiga, mire, está esto, hay un tema, cambie, porque también acá hay otra cosa que es súper importante, o sea, eh,
Invertir uno solo por su cuenta significaría que tendría que estar con 2 o 3 computadores revisando los bonos del tesoro, las bolsas, Y y hay la mucha verdad es que gente uno que no no lo lo va a hace. entender, no lo va a entender y Y, no va a y aunque saber lo qué entienda, no hacer. tienes tiempo. O sea, Claro. imagínate tener que estar ahí. Pero yo no sé si la gente que nos escucha, algunos tiene ahorros previsionales voluntarios. Fíjate que en los ahorros previsionales voluntarios, los ejecutivos son mucho más preocupados de que tú no te vayas, no te cambies, y eso cómo se traduce. Uno no quiere perder plata, no quiere perder recursos. Entonces el ejecutivo está pendiente, doña Miriam, cámbiese al fondo, cambie la proporción, Mm. reparta de manera distinta, mande un 20%. ¿Por qué? Porque ellos están pendientes de que tú no te vayas. Entonces a lo mejor ahí hay un incentivo que está mal puesto y que quizás valdría la pena revisar. Por Sí. supuesto que esto debe tener además implicaciones técnicas, pero desde una perspectiva de conocimiento y de entendimiento por parte de nosotros, los cotizantes, podría ayudar bastante, sin lugar a dudas. Perfecto. Oye, una cosita. Y una pregunta aquí que me pusieron, una pregunta que va por dos lados. Un extranjero, una persona que está que es chilena, trabajó aquí X años, se fue y vuelve en época de pensionarse, ¿se puede pensionar acá en Chile si tiene la cantidad de fondos necesarios o la edad? Sí, no, de todas maneras, dos comentarios, esto relacionado con el principio de propiedad. Si tú te vas a otro país y te quieres pensionar en otro país, tú puedes hacer un trámite y te llevas tus ahorros, como también te los Ya, traes. ya. Y en ese caso, la pregunta que te plantean es bastante real. Recuerda que no existe un mínimo, estricto rigor, de monto para pensionarte, sino que existe la edad legal. La edad. Si tú dejaste tus dineros en la cuenta de ahorro individual o en la cuenta de ahorro individual y además la cuenta de ahorro previsional voluntario porque tú lo hiciste pero te fuiste y Ujú. lo dejaste 30 años y tú regresas a Chile, si tú sabes dónde están tus fondos, tú puedes pensionarte, Ya, tú puedes pensionarte, porque los ya. fondos siguen siendo tuyos. Tendrás que Ahora, demostrar que esa persona eres tú, es claro, normal. Y lo claro. mismo pasa, para que ustedes lo tengan claro, lo mismo pasa si yo me voy al extranjero y me muero en el extranjero y no vuelvo y dejé mis fondos acá, Ujú. mis herederos también van a tener derecho a rescatar eso, porque es parte de mi patrimonio. Ahí se Ya, aplican las normas también generales. perfecto. Oye, hablemos así como viene en resumen, en realidad se nos está terminando el tiempo, con respecto de lo que está pasando ahora en el Senado, con esta votación en el que se podría acceder al 10%. Súper Uh rápido, -huh. contéstame. Si tengo un año para sacar esas platas, ¿tú crees que me las van a, bueno, hay varias posibilidades de que te las depositen, que te las pasen a una cuenta RUT o a la Uh cuenta, -huh. etcétera? ¿Por qué se está hablando hoy día de que las personas que tienen más recursos y que van a poder sacar, ponte tú el tope, los 4.300.000, los van a meter a una APB? Si la APB es volver a la AFP, ¿o no? ¿O yo estoy Claro, no, es que efectivamente lo que ocurre es lo siguiente, como esto se está haciendo sin la restricción que yo te comentaba de otros países, de los que son para las impuestos? personas, por ejemplo, Mm, lo que pasa es que hay temas. Primero, el Congreso se dio cuenta y dijo, no, esto no tiene que ser impuesto, no es renta. Fantástico. Pero cuando tú estableces el límite del 10% y no estableces, como te decía yo, requisitos, el que está, por ejemplo, claro. cesante, el que tiene una baja de los ingresos, el que se quedó sin empleo indefinidamente, al que le suspendieron el contrato, todos podemos retirar. Y efectivamente hay un tema de política regresiva. La gente que tiene mayores ingresos tiene mayores ahorros, porque es un Claro. porcentaje del ahorro, pero además tiene APB. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si retira lo que tú dices, Miriam, Ujú, imagínate que retira cerca del tope, 4 millones y algo. claro. Toma esos 4 millones, los ingresa a la APB, como está el proyecto, los ingresas a la APB, por lo Ujú. tanto, no tributaste por sacar ese dinero, ¿Ya? ingresas a la APB y tienes un beneficio tributario Ah, perfecto. para el impuesto a la renta. Claro. Y acto seguido, en el fondo, tú haces algo que es que sacas dinero que de otra manera no podías haberlo sacado, porque todos estamos sujetos a la Sí, misma, a la sí, misma restricción de no sé, sí. y lo dejas en el APB. ¿Y qué significa eso? Que el día de mañana, esa persona, el APB, tú siempre, el ahorro previsional voluntario, siempre puedes retirarlo.
Lo que ocurre es que pagas en el fondo el impuesto que tenías, el Al beneficio tributario te retirarlo, lo hacen claro. efectivo al retirarlo, pero siempre puedes retirarlo. Por lo tanto, lo que estás haciendo es que las personas con mayores ingresos accedan a tener aún más liquidez en el futuro A sin tener una necesidad de cuentita de poner dinero. ahorro, a tener una cuentita de... Adicional. Que Ahora, además, ¿por qué lo que Perdón, además mira, ¿por qué lo invertirían en el APB? ¿Sabes sí, por qué? Porque probablemente la rentabilidad que te dé el ahorro previsional voluntario en cuanto a inversión es mayor a la que tú podrías conseguir en un banco con un depósito a plazo o incluso con fondos mutuos. sí, pues incluso es algo que no hemos conversado, pero ya se nos va el tiempo. En Chile no hay un incentivo al ahorro, ¿no? Las cuentas antiguas de ahorro que existían con un porcentaje más o menos alto de, que te daban, digamos, como interés, no existen ahora en Chile, ¿no? Parece que es una cosa mundial en todo caso. Sí, sí, es una cosa mundial. Mira, en el caso de Chile, efectivamente, uno de los elementos que contiene el sistema del ahorro previsional voluntario es que tú puedes acogerte un beneficio y tienes un crédito en materia de impuesto a la renta. Tienes un tope, pero efectivamente, esta es una discusión que escapa a nuestro tema del día, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con incentivos económicos. O sea, probablemente si tú quieras incentivar el ahorro, el mejor incentivo sería derechamente que no pagar impuestos lo que va a ahorro. Por ejemplo, Cero impuestos. claro. Y en ese sentido, tendría que ser. Ahora, para incentivar el ahorro, también existe otro tema que tiene que ver con el crecimiento o el aumento de los ingresos de los salarios reales. Porque efectivamente, mientras más alto es el ingreso, mayor posibilidad hay de ahorro. Ahora, en Chile hoy día, incluso en el APD, tú puedes ahorrar desde 1.000 pesos si tú quisieras, incluso menos, pero en el fondo tú podrías ahorrar 10.000 pesos mensuales, por ejemplo, Claro. mensual. ¿eh? Lo que ocurre es que no existe la cultura por factores institucionales históricos, también, insisto, no me niego, porque mucha gente puede pensar que yo estoy siendo muy idealista y decir, oye, ¿cómo voy a ahorrar si tengo el ingreso mínimo? Correcto, Claro, yo entiendo por ese punto. supuesto. Pero asumiendo que se podría ahorrar, la pregunta es, ¿por qué la clase media en Chile tiene baja tasa de ahorro? Y ahí puede haber un tema, como dices tú, de incentivos, de otros asuntos adicionales, no solamente el ingreso mismo, Bueno, el nivel de deuda. ahí hay un tema que nosotros hace muy poco lo conversamos y fue sobre el tema de justamente de la clase media. Cómo hay una clase media hoy día que surgió netamente por el endeudamiento, ¿no? Y hoy día está más que acogotada. Claro. Álvaro Iriarte, muchas gracias por haber estado con nosotros. En realidad se nos pasó mucho el tiempo, pero valía la pena la conversación. Vamos a ver qué decide. ¿Qué paso sigue este proyecto, ¿no? ¿Vuelve a la Cámara de Diputados? ¿Va a salir? Yo creo que sí, no sé, es mi opinión. Sí, yo tiendo a creer, si uno seguía un poco por las noticias que va a salir, la gran pregunta es si los diputados van a aprobar de inmediato el texto del Senado o no. Yo tiendo a creer que no, por la experiencia, ¿no? Y por lo tanto debería irse a comisión mixta, pero podemos llevarnos una sorpresa. No, pero puede ser que vaya a comisión mixta y vuelva de nuevo a la sala, pero va a volver al circuito, ¿no? Tiene que, Claro, sí, sigue en el circuito. y sigue en el circuito. Y por último, si sale aprobada tal cual como está y sale muy rápidamente entre mañana y pasado, ahora quedaría la pelota en el Ejecutivo. Y ahí están hablando Claro. del veto presidencial o si hay algunos senadores que van a presentarlo, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Me da la sensación de que a la altura del partido ya eso no debiera ser, ¿no? No, Mira, institucionalmente se puede, lo que pasa es que a veces claro, no porque algo se pueda hay que hacerlo. claro, Y exactamente. ahí vamos a tener que revisar, solo para que la gente lo tenga claro. Si el Ejecutivo lo veta, significa hay que ver si suprime todo el proyecto o si suprime parte del proyecto, y ese Exacto. veto vuelve a la Cámara, y al Congreso, perdón, y el Congreso puede insistir en el veto juntando 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Y Ya. si tienen los 2/3, el veto se cae. Y la otra opción que tú mencionabas es que vayan al Tribunal Constitucional, que yo en el Tribunal Constitucional, fíjate que yo no creo que en ese sentido puede ser mucho más viable que el veto, pero también puede ser una buena herramienta para que se zanje la discusión de una, pues. En el sentido
que no quede ninguna duda, ni lo típico que nos pasa en Chile con las discusiones, es que Claro, esto va a quedar así, ponte tú, y vamos a seguir 10 años después diciendo que fue inconstitucional. exacto, claro, claro. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque en realidad De todas maneras. entramos además en el tema de las elucubraciones, así que muchas gracias, don Álvaro Iriarte, señor abogado, director de contenidos de Red Pública, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por la invitación, gracias por el trabajo que realizan en el canal. Ojalá que sigan acompañando a toda la gente, no solo de San Bernardo, y que por favor este tipo de instancias de comunicación en estos tiempos de pandemia, yo creo que es una forma de acercar a la gente. Así que mis felicitaciones por el trabajo y feliz de participar con ustedes. Muchas gracias, que estés muy bien. Señoras y señores, de ustedes me despido entonces para que nos encontremos en otro programa en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.